Como decía que como es obligado, antes de comenzar la ponencia tenemos que dar gracias a todos los organizadores, los presentes, como Ana Isabel Jiménez San Cristóbal, y los ausentes, por desgracia, pero que lucharon mucho, incluso en sus últimos momentos, porque esto siguiera adelante y tuviera lugar tal y como se había concebido desde aquel mes de julio en que se empezó a preparar y se ofreció el Museo Arqueológico como sede para este encuentro. Gracias, por supuesto, también a todos los asistentes por echar aquí la mañana con nosotros. Y ya sin irme más del tema, comienzo. Sin lugar a dudas, como hemos ido viendo a lo largo de la mañana, si hay algo que caracteriza a las devotas de Dioniso y que incluso les da nombre, es el éxtasis menádico. Es esa locura, ese delirio al que nos hemos referido constantemente. Pero en realidad, cuando nos enfrentamos a este tema, se nos plantean muchísimas dudas, ¿no? No sabemos qué es exactamente ese éxtasis, ni qué lo caracterizaba, ni en qué se diferenciaba bien del entusiasmos. Bueno, estas son las más fáciles de las preguntas, estas son las que sí que podemos responder. Tampoco sabemos si realmente existió o configuraba la pose de Ménade, porque la profesora Diez Platas defiende que ser Ménade es una pose, y como decía en su vídeo, ¿no?, se ponen el disfraz de Ménade, ¿no?, el atuendo de Ménade. No lo podemos saber. Si de verdad, bueno, ni lo podemos saber ni lo podremos saber nunca, si de verdad consideramos que existía ese estado mental, tendríamos que averiguar cómo se logra y tratar de dilucidar si efectivamente es un estado físico derivado de la inspiración divina, como ellas defendían, o si por el contrario es una enajenación mental inducida por ciertos elementos del rito que, como ha señalado la profesora Jiménez San Cristóbal, efectivamente pueden tener unas repercusiones físicas sobre el cuerpo. Tampoco sabemos hasta qué punto eran conscientes las Ménades de que esos actos que estaban haciendo podían conllevar ese estado de trance. No sabemos si ellas realizan unos actos movidas por la tradición, pues son los actos que se hacen en ese tipo de ritos, y que casualmente tienen una serie de efectos que ellas desconocen, pero disfrutan considerando que es una posesión divina, o si por el contrario son plenamente conscientes de que algunos de sus actos van a conllevar esa locura. Ya lo veremos con calma. Bueno, como decíamos, empezar por las cuestiones fáciles, las que sí que sabemos resolver, ¿no? El éxtasis y el entusiasmo se diferencian en que mientras que el éxtasis consiste en salir de uno mismo, estar fuera de sí, el entusiasmo es todo lo contrario, es la posesión, es el Dios quien entra en uno. No solo es que uno abandone su cuerpo, sino que es el Dios quien lo posee, ¿no? Es una inspiración divina. Sobre si realmente existió o no, autores modernos han relacionado estos ritos con episodios espontáneos de histeria colectiva. Sin embargo, las inscripciones a las que se ha ido aludiendo y los textos en prosa indican que los ritos menádicos estaban prefijados en el calendario. Entonces, considerar una histeria colectiva, que es algo caracterizado por su espontaneidad, vincularlo a algo programado en el calendario no tendría mucho sentido. Vamos a ir repasando, aunque ya se ha aludido a muchos de ellos a lo largo de toda la mañana. Vamos a ir repasando algunos de los elementos constitutivos del rito menádico para ver qué efectos pueden tener. No podemos perder de vista que muchos de estos elementos, o todos estos elementos, están en la tragedia euripidea de las Bacantes, están en la literatura, muchos están también en los vasos griegos, pero no todos ellos los vamos a encontrar en inscripciones ni en textos de prosistas. Es decir, hay muchos cuya realidad hay que poner en entredicho. A ver, es verdad, es cierto que nos tratamos de... O sea, que la religión que estamos encarando ahora es una religión de carácter mistérico, es una religión
que podría silenciar voluntariamente algunos de estos actos, ¿no? Pero bueno, puede deberse a que simplemente nunca existieron, nada más que en la literatura y en el arte. Aparentemente, el único conocimiento que los hombres tenían acerca de los ritos menádicos era que las mujeres marchaban andando en grupo a las montañas. Es uno de los pocos testimonios, como hemos visto, en que los testimonios epigráficos e historiográficos concuerdan con los poéticos. Recordemos en este punto que la sociedad griega es una sociedad tremendamente machista. Las mujeres apenas abandonan sus hogares, permanecen en sus casas recluidas en la parte más alejada de las vistas de aquellos varones que no pertenecen a su familia. Abandonan sus viviendas en casos concretos para funerales, para ciertas celebraciones. Entonces, el mero hecho de transgredir esa normalidad, el mero hecho de marchar al monte con sus compañeras, con sus amigas, a sabiendas de que ahí van a hacer algo, sea lo que sea, sin sentir clavadas las miradas censoras de los varones a los que siempre se ven vinculadas, eso ya hace que encaren el rito borrachas de libertad. Ya hace que se enfrenten a lo que van a vivir pues en un estado de euforia que no sería el estado habitual, claro. Como decía, cuando me he referido a miradas censoras de los hombres, pues conviene recordar también que las mujeres griegas siempre están sometidas a un varón. Cuando no es a su padre, es a su marido. Y si dejan de tener un marido, pasarán a estar de nuevo bajo el control paterno o incluso de uno de sus hijos o de un tío o del varón más cercano. Mientras esto ocurre, los hombres que no ven lo que allí sucede, pues consideran que se llevan actos impropios de toda mujer civilizada, pero lo aceptan. ¿Por qué? Pues hombre, lo aceptan más o menos gustosos porque como hemos visto en los mitos que nos ha contado el profesor Bernabé, pues los hombres conocen muchos mitos dionisíacos y saben lo que les pasa a quienes se oponen a su culto. Y también conocen muchos mitos, como aquellos a los que aludía el profesor Herrero, en los que se ve que las mujeres más amables son capaces de urdir los planes más maléficos y como ha dicho, la frialdad de Clitemnestra es lo que más asusta, ¿no? La frialdad de las mujeres. Entonces, los hombres consideran, pues eso, como me da mucha pena porque me estoy remitiendo constantemente a lo que se ha dicho ya, pero es lo que tiene hablar en esta posición, ¿no? Entonces, decía que, pues eso, que lo aceptan gustoso porque conviene, como ha dicho, creo que ha sido la profesora Jiménez San Cristóbal, que la mujer se libere periódicamente para luego poder volver de nuevo. Esa liberación, esa desconexión es necesaria para poder volver de nuevo a esa rutina, a esa sumisión que conlleva su vida diaria, ¿no? Según Eurípides, marchaban gritando, el jorós, y aunque no hay pruebas de que fuera así antes de su obra, como ya se ha dicho, lo que invita a pensar que los testimonios posteriores derivan de la tragedia, sí que es cierto que la repetición de este grito o del nombre del dios, o del Eboé, o de cualquier otro de los ritos báquicos, podría producir el éxtasis, la autohipnosis, ya que causa hiperventilación y tiene un efecto liberador, ¿no? Además, las mujeres marchaban a las montañas llevando vino. Es probable que el vino transportado a las montañas no estuviera destinado a su ingesta, sino a libaciones en honor del dios o a abluciones como las que se citaban en el último texto que ha proyectado el profesor Herrero. Aunque resulte tentador pensar que lo que se considera éxtasis no era más que una simple borrachera, en los tiempos poshoméricos las mujeres griegas tenían estrictamente prohibido beber vino y solo tardíamente se relaciona las ménades con la embriaguez. Además, beber vino las alejaría de las ménades míticas, esas criadoras de Dioniso a las que ellas emulan y a las que ellas intentan asemejarse constantemente, ya que la ménade mítica solo bebe agua o leche. Como decía, sería simplista pensar que toda la parafernalia del rito menádico no eran más que los preparativos de un botellón, por así decirlo, ¿no? Pero no debemos nunca perder de vista que nos situamos en un contexto religioso y que incluso, aunque
hubieran ingerido el vino, claro, el tomar el vino no es para ellos como podría serlo para nosotros. Para ellos el vino y el Dios son la misma realidad, son la misma cosa. Cuando uno ingiere el vino, el Dios está entrando dentro de uno, te está poseyendo en cierto sentido, ¿no? Y está provocando en ti esa euforia propia, ¿no? de los bebedores. Como decíamos, el Dios vino no solo produce euforia, libera de los dolores, se relaciona con la inmortalidad, tiene o sea, se mueve en un ámbito, nos movemos en un ámbito religioso. Algo semejante sucedería con la hiedra, que según Plutarco mascaban durante el rito. Esto podría producirles algún tipo de intoxicación. No obstante, para ellas no sería la hiedra en sí la que les intoxicara, sino el propio Dios, que lo tiene por atributo, quien entraría en comunión con ellas, causándoles ese frenesí. Por otra parte, sabiendo como sabemos que en los primeros tiempos tenían prohibido beber vino, el mero hecho de marchar a las montañas cargadas de vino ya levantaría la suspicacia de los hombres de su entorno, ¿no? Y ya constituiría una transgresión de la normalidad, el estar enfrentándote a hacer lo prohibido, aunque luego no lo vayan a hacer, pero ya se están marchando cargadas de vino y ya los hombres se quedan aquí sin saber lo que van a hacer. Eso ya constituye una liberación en sí misma, ¿no? Una vez en la montaña, las bacantes se sueltan el pelo, se quitan los zapatos, lo que las sitúan en el umbral de la civilización. Se ponen una piel de cervato, una nébride, ¿no? Una pardálide, que sería la piel de leopardo, una basáride, una piel de zorro. Complementarían su atuendo con elementos vegetales, como el tirso o el nárcex. Se coronarían con serpientes. Esto lo hemos ido viendo en el vídeo de la profesora Diez Platas. Se coronarían también de hiedra. En fin, que se sienten tan cómodas, de nuevo liberadas, como nos podemos sentir nosotros ahora mismo cuando nos quitamos la mascarilla y ya parece que todo cambia de color, ¿no? Además de mimetizarse con el animal, de sentirse más cercanas a la naturaleza, se vuelven así iguales entre ellas, se vuelven iguales a ojos del Dios y son más similares a esas ninfas ménades a las que imitan, porque han perdido toda apariencia propia de la mujer urbana. Ya cómodas, prosiguen su mito, su rito, perdón. Esto no sé si se va a oír, ¿vale? Es ahora el tiempo dedicado a la música, que está marcado por instrumentos, como nos ha dicho la profesora Planchas, instrumentos de percusión, címbalos, panderos, zumbadores, crótalos, instrumentos también de vientos, como el doble aulós, que bueno, sería una especie de oboe, aunque normalmente lo llamemos flauta frigia. A ver. Traigo un audio que el problema es que no se ha integrado bien en la presentación. Un audio que reflejaría un poco, bueno, que no es una imitación de lo que sonaría allí, pero que a mí me recuerda bastante a cómo sería la música que ellas escucharían, ¿no? Entonces, bueno, durante unos minutitos, durante el tiempo que me queda de presentación, lo dejo a ver si entramos en estas historias. Bueno, ya Plutarco, a raíz de un fragmento de Píndaro, reparaba en la conexión entre el ritmo de estos instrumentos dionisíacos, calificados como dionisíacos, y sus efectos. Y muchos autores modernos han profundizado en la misma idea, ¿no? Los bailes de las ménades acompañaban, la danza menádica acompañaba esta música. Hay quien sostiene que la danza es el estímulo más importante del rito menádico, porque para las mujeres que bailan, digamos que la danza orgiástica es al mismo tiempo lo que hace posible su manía, lo que les hace entrar en trance, y por otra parte es la expresión más clara de ese trance en el que se ven sumidas, ¿vale? Cuando vemos representaciones como la del cartel de esta jornada, o muchas que se han ido proyectando a lo largo del día, vemos el tipo de movimientos que conllevaba su danza, ¿no? Muchos movimientos circulares,
Yo contándole esto ayer a mi hija le decía, ¿pero y tú cómo bailarías si quisieras marearte? Y me decía dando vueltas. Digo, pues eso, hija, dije, no hay más, ¿vale? Dando vueltas, corriendo por el monte y haciendo sobre todo movimientos convulsos de cabeza, que es lo que hemos visto en muchísimas representaciones, ¿no? Que se ven las Ménades así un poco descoyuntadas. Claro, si uno permanece mucho rato escuchando música de este tipo, dando vueltas y haciendo así con la cabeza, o sea, no se entra en éxtasis, pero un poco mareado acaba, ¿vale? Un poco para allá se queda. Que no me quiero ir, perdonadme. Sí, me he ido. Sí, cuando como comentaba la profesora Plancha, cuando los escritores griegos aluden a los bailes nocturnos, debemos suponer que tienen antorchas como fuente de luz. Las hemos visto las antorchas también en varias representaciones. En los textos poéticos encontramos referencias claras al fuego. La influencia de la música se vería acrecentada por esos juegos de luces y sombras, ¿vale? Es como cuando en una discoteca se ven esas luces parpadeantes que parece que la gente se mueve como robot, y también nos induce mucho al trance ese tipo de luces, ¿no? Todos cuando vemos luces parpadeantes pensamos que vamos a entrar en epilepsia en el acto. Por suerte no es así. Como también ha señalado la profesora Jiménez San Cristóbal, las Ménades marchan a las montañas, la altitud puede suponer una falta de oxígeno, la falta de sueño, ya que lo hacían por la noche, igualmente puede conllevar una pérdida una enajenación, por así decirlo, y de nuevo las bajas temperaturas, ya que se hacía en invierno, también contribuirían a alcanzar el éxtasis. Según Eurípides, las Ménades llevaban serpientes y la manipulación de sinuosas serpientes es frecuentemente representada en vasos, aludiendo a la relación ninfas-aguas-serpientes con Dioniso, en tanto que dios de un vino que ha de beberse mezclado con agua. Se trata de un intento más por parte de las Ménades de aproximarse a aquellas ninfas de Nisa. Plutarco cuenta que la madre de Alejandro Magno, Olimpia, manipulaba serpientes. Esto no es un informe literario, sino que se refiere a un verdadero ritual, ¿no? En este caso concreto no podemos saber si el rito está influido por Eurípides, como puede parecer en muchos casos, sino que sea al revés. Eurípides, cuando escribe sus Bacantes, es precisamente en Macedonia donde está, y es en Macedonia donde se sabe que la manipulación de serpientes era parte del mito. Por otra parte, la manipulación de serpientes, con el peligro que conlleva y con el chute de adrenalina que conlleva, por así decirlo, se encuentra en otros contextos no menádicos en los que también se relaciona con el trance. Píndaro, en uno de sus ditirambos, menciona muchos de estos aspectos en una fiesta menádica. Hay algunas referencias que están muy claras, como los instrumentos musicales, movimientos bruscos de cabeza, antorchas, no dejan lugar a dudas. Otros, en cambio, como las serpientes que portaba Atenea en su égida o la lanza que Ares blande como si fuera un tirso, podrían pasar desapercibidos, pero se relacionan con la fiesta de manera indirecta. Pero de cuantos actos se les atribuyen a las Ménades en las Bacantes de Eurípides, los más impactantes, a la par que cuestionables, son el desmembramiento y la ingesta de carne cruda. La idea es más antigua que su tragedia y podemos ver esparagmos en vasos del siglo... Esparagmos es este desmembramiento. En vasos del siglo VI. Por ser un elemento común a los castigos de Dioniso, que Dioniso impone a sus detractores, casi con seguridad podemos calificarlo de tópico literario. Aunque ninguna fuente histórica alude a él, y aunque las mujeres, incluso en un estado de trance, no podrían desmembrar un toro o un hombre con sus propias manos, muchos estudiosos, basándose en la cerámica y en la poesía, consideran verdadera esta práctica. Nada hace pensar que las Ménades históricas hayan llegado a desmembrar animales con sus manos y mucho menos a ingerir la carne cruda de los mismos. El desmembramiento está bien documentado, aunque solo, como decía, en textos literarios y en obras de arte, pero la homofagia, la ingesta de carne cruda, ni siquiera está testimoniada en el mito. Parece ser, de hecho, un argumento cristiano para difamar estas prácticas paganas. Las Ménades nunca comían a sus víctimas, ni siquiera la mítica Agave. Tal vez si lo hubieran hecho,
sí que encontraríamos representaciones en los vasos. Si la Ménade mítica hubiera llegado a esto, pero ni siquiera eso. Dioniso fue adorado en el Mediterráneo bajo el epíteto de Omestes, devorador de carne cruda, y recibió el animal como alimento, pero no así sus devotas. Las referencias a la homofagia menádica en los autores griegos son, ya digo, ocasionales y míticas, meramente ornamentales y escritas por autores que desconocían la realidad de estos mitos. En la inscripción milesia comentada por la profesora Calderón, que transmitió una ley concerniente al culto de Dioniso, del 276 a.C. aproximadamente, si no me equivoco, contiene una referencia a esta carne cruda, pero se habla de su reparto y de su manipulación, no de su ingesta por parte de las Ménades. Otros consideran que estos trozos de carne se lanzaban simulando la siembra. Lo que está claro es que no podemos saber qué pasó en realidad, ¿no? Personalmente considero que, para ya terminar, la locura de las Ménades no es una verdadera posesión ni una iluminación sobrenatural, pero sí que debemos admitir que estas mujeres mostraron cuanto menos un estado alterado de conciencia. La mujer que rendía culto a Dioniso llevaría a cabo una serie de actuaciones rituales que efectivamente podrían inducir el rito menádico. Lo que no podemos determinar es si al utilizar estos estímulos eran conscientes del efecto que estos podrían llegar a tener. Nunca sabremos si desarrollan estas actividades con el fin de obtener el estado de trance que perseguían o si, imbuidas por la tradición, realizaban estos actos litúrgicos desconociendo la relación de causa-efecto entre ellos. Lo que sí que sabemos es que, a ojos de todos, y como transmite el epigrama de Simónides, Dioniso fue siempre el enloquecedor de la Ménade en Grecia. Ahora veremos qué pasaba en Roma. Gracias. Bueno, una manera llamativa, elocuente, de entender cómo se perpetúa esta tensión, cómo se perpetúan estos interrogantes que ha mencionado Silvia al principio de su charla y cómo se perpetúa también esa tensión entre la despersonalización del éxtasis o la posesión divina, ¿no?, del entusiasmo, y una manera que al mismo tiempo nos ayuda también a comprender muy bien la imagen que podemos tener del comportamiento menádico. Una vez salimos de Grecia y todo se funde con la mentalidad romana, la encontramos en el texto de un historiador romano como Tácito, en los Anales, un historiador de finales del siglo I, principios del siglo II después de Cristo, en el periodo imperial, en donde nos presenta en un momento dado a la emperatriz Mesalina, la esposa de Claudio, famosa por su reputación de bajos fondos y por la lujuria que la caracteriza, por el desenfreno de sus actos, como Mesalina de pronto decide celebrar un simulacro de la vendimia en su casa, en un momento donde no le correspondería de acuerdo con los ritos menádicos, ¿no? Algo que hoy en día puede haber caracterizado de alguna manera la forma que tenemos de entender el menadismo los que no conocemos Grecia, y que pone en relación esta excentricidad, esta extravagancia de Mesalina con otras extravagancias que se han podido ir reproduciendo a lo largo de la historia, ¿no? A finales del siglo XIX es fácil imaginarse, por ejemplo, al Círculo de Almatadema haciendo este tipo de fiestas, o a las primeras bailarinas del siglo XX, Isadora Duncan o Loie Fuller, dando vueltas y queriendo emular el espíritu menádico. O incluso hoy en día en las puertas del Metropolitan Museum, cada vez que hacen esas fiestas de moda o de disfraces, ¿no? Esta excentricidad nos sitúa de lleno en un contexto muy distinto al que hemos ido viendo a lo largo de esta mañana. De entrada, ya nos dice Tácito que aquí lo que se está celebrando es un simulacro, no es una vendimia de verdad, es una fiesta de disfraces prácticamente,
Un simulacro que sitúa a Mesalina y a su amante Silio, rodeado de sus amigos, sobre todo de sus amigas, per domum, a lo largo de los jardines de la casa, dentro de casa, nada que ver con esa huida al monte, a las montañas de la que nos hablaba Ana Jiménez San Cristóbal antes, ¿no? Es algo bien distinto. Es algo bien distinto, pero que de alguna manera está plagado de todos elementos menádicos y sobre todo los elementos que asocian a los personajes con el estado de trance, de furor báquico tan característico de estas mujeres, ¿no? Ellas están descritas bailando, adsultaban, pero sin embargo nos dice ut sacrificantes o el insanientes vacae. Ellas no son descritas directamente como vacantes, sino a la manera de las vacantes enloquecidas, a la manera de las vacantes que están en su sacrificio, en su locura, ¿no? Es muy curioso este pasaje porque de una manera tenemos al historiador latino conocedor del texto euripideo a la perfección. En un momento dado, incluso Silio se sube a un árbol como Penteo y lleva coturnos, es descrito con el calzado típico de los actores trágicos, ¿no? Llevando coturnos y sacudiendo él, el varón de la fiesta, la cabeza, en medio de este estrepitoso y procaz coro. De un lado, decimos, está Tácito emulando a Eurípides y, por tanto, nos damos cuenta de que más que un pasaje científico, historiográfico, demostrable, es una invención del poeta que el autor lleva dentro, pero de otro lado tenemos a esta mujer y a su procaz coro celebrando una fiesta en el más puro estilo menádico. Bien, la imagen arquetípica de la Ménade, de la Ménade Euripidea es al mismo tiempo la imagen arquetípica de la mujer enfurecida en Roma. En las artes visuales tal vez está toda esta imagen algo más dulcificada. Tenemos aquí una de las Ménades del Prado, que creo que Ana no puso la 26, igual era la 28, la 29, no sé cuál, estaba mucho más en estado de trance que esta, que la llaman la estanca, la cansada. Pero en cualquier caso el vuelo de sus drapeados, la actitud de agotamiento demuestra que sí que ha entrado en trance. Es una Ménade, por tanto, prototípica. Estas Ménades romanas, que sí que se dejan ver en las artes decorativas, también tienen una presencia en la literatura, obviamente. ¿Cómo van a definir a una mujer cualquiera cuando está enloquecida? Pues lo hemos visto en el caso de Ovidio con Medea, que presentaba antes Miguel, ¿no? Como una Ménade. Una Ménade es Dido, corriendo enloquecida por los callejones de su ciudad una vez que Eneas ha partido. Vacata per urbem, dice, ¿no? Embaquecida, llena de estupor, de frenesí báquico, ¿no? Tenemos al mismo tiempo estas otras imágenes tan enigmáticas de la Villa de los Misterios en Pompeya, que no acabamos de ver un consenso entre los estudiosos, pero que de alguna manera ponen en evidencia los conocimientos que se tenían tanto del rito como, tanto del mito como de los rituales báquicos, y que nos transmiten esa imagen de éxtasis que no tiene nada nuevo. Ahora bien, el hecho de que Tácito hable de Mesalina y como una Ménade que, por citar otra vez a Miguel y hablar de Albert Heinrich, llamaba Ménade sin menadismo, es algo totalmente novedoso en nuestras fuentes. De ahí el interés que puede tener estudiar la perspectiva del menadismo y sobre todo de este síntoma menádico que es el éxtasis a lo largo del tiempo. En el texto hemos visto una Mesalina que celebraba ut sacrificantes, ¿no? Como a la manera de las Ménades. Y es aquí donde vemos un uso muy específico del atributo menádico por excelencia, que es el éxtasis. De una parte, los autores latinos, pero no ya los poetas como Ovidio o como Virgilio, autores como un historiador en el caso de Tácito o un autor satírico como es Juvenal en la sátira sexta, por cierto, una sátira en donde Mesalina sale absolutamente mal parada,
nos van a demostrar que la imagen del éxtasis de una mujer es la herramienta que ellos van a tener para difamarla y para hablar de ella de la peor manera posible. En contrapartida, siempre tendremos a las mujeres como Mesalina intentando de alguna manera estimular esa faceta extática de su comportamiento como mecanismo de liberación, de empoderamiento o de transgresión de las normas sociales, ¿no? En un texto, como hemos visto en los Anales de Tácito, vemos exactamente esa dualidad. No sabemos si nos encontramos ante un hecho histórico que tuvo lugar, es posible que todo sea la invención de un historiador, pero tampoco sabemos si de alguna manera estas costumbres de las que nos hablan tanto Juvenal como Tácito podían estar de moda de alguna manera entre las mujeres de la alta sociedad, una extravagancia que se deja ver claramente. Yo no tengo mucho tiempo hoy. Estudiar el mundo báquico, el menadismo en Roma es complejo. En la época en la que Mesalina está celebrando sus particulares vendimias, vemos que existen en territorio romano clubs, asociaciones privadas de culto báquico. Hay una inscripción de unos años después, encontrada cerca de Roma, en Torrenova, en donde se nos dan hasta 420 participantes con sus títulos específicos y con una burocracia que se distancia muchísimo de lo que nos está contando Tácito en los Anales, ¿no? Es otro tipo de menadismo, un menadismo regulado, un menadismo establecido, un menadismo privado como el de Mesalina. Sin embargo, no podemos olvidar que ya Dioniso era un dios extranjero en Grecia, pero cuando llega a Roma es el extranjero por antonomasia. En época de Mesalina han pasado muchas cosas, pero justamente en los primeros años en donde empezamos a saber este tipo de celebraciones, en los años que rodean a la Segunda Guerra Púnica, la victoria sobre Aníbal, en el año 186 a.C., nos encontramos con algo como el Senado consultó sobre las bacanales, un decreto que es único en su clase, aunque aquí en el arqueológico tenemos muchas leyes parecidas grabadas en bronce. Es único porque lo podemos cotejar con el relato de un historiador, un decreto que prohíbe las asociaciones báquicas desde un primer momento y todo lo que tiene que ver con ello. No se deja celebrar a hombres y mujeres en un número mayor de 5, no se deja que nadie forme parte de esa asociación teniendo un cargo distintivo, no se deja que nadie sea sacerdote a menos que lo permitan hasta 100 senadores en el Senado. Entonces, desde este momento que tenemos en el 186 a.C. hasta los años en donde Mesalina celebra su fiesta, vemos que el menadismo en Roma y sobre todo esta cualidad, el éxtasis de la que estamos hablando Silvia y yo, tiene unos usos políticos, literarios, personales, religiosos, individuales que hacen pensar en una pervivencia clara de la religión de Dioniso también en territorio romano. Muchas gracias.